Si usted es ingeniero, arquitecto o dibujante CAD, este mensaje es para usted. ¿Demora varias horas haciendo dibujos en CAD de planillas de armaduras para obra? Este video le ayudará a ser más eficiente con su cliente. Powering Armaduras, planillas de armado directas para obra, de forma automática y desde CAD, sin necesidad de aprender un nuevo software de dibujo. Resuelva de forma rápida, eficiente y sin errores el dibujo de planillas de armado. Llegará siempre a tiempo con su documentación. Cuando su cliente le pida un cambio, tendrá las nuevas planillas al instante. A continuación, un ingeniero civil de nuestro equipo le dará más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Los saluda el ingeniero Tomás Montenegro. Hoy tenemos el gusto de presentarles un resumen del programa Powering Armaduras. Saben ustedes que somos representantes de 3 empresas desarrolladoras de software: Global Software, con el programa RFM, que nos permite modelar, analizar y diseñar cualquier tipo de estructura; BC Master, a partir de la empresa Beit Christoph, como procesador matemático para poder incorporar memorias de cálculo reutilizables; y finalmente un programa argentino creado por el ingeniero argentino Michael Leand Kohl, que nos permite poder crear cualquier tipo de posición de armado para estructuras de hormigón, con la posibilidad de generar planillas automáticas de corte y doblado de hierros. Nos pueden buscar, como ya saben, en la página web global.com.ar, sección de productos, si quieren ver el tema de Powering Armaduras, por supuesto, y acá van a poder encontrar toda la información y características del programa. Por supuesto que también, fíjense, acá está la página web especializada para Powering, ¿sí?, con todo lo que tiene que ver dibujo, cálculo de acero, correcciones. Y también nos pueden encontrar por la fanpage de Facebook. Si ustedes incorporan Powering Armaduras, nos pueden seguir, nos pueden poner me gustas, pueden compartir, porque van a tener un montón de tutoriales con la posibilidad de hasta descargar el programa para utilizarlo en días de prueba. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces directamente con el programa. Lo que vamos a ver es cómo funciona el software y a partir de qué funciona. El programa Powering trabaja dentro de la interfaz de AutoCAD. Eso es muy interesante porque no nos tenemos que aprender otro entorno de trabajo, porque la mayoría, por no decir todos, conocemos la interfaz de AutoCAD. Powering trabaja, el programa se habilita desde el menú contextual, es decir, desde el botón derecho desde AutoCAD, Powering Armaduras, y podemos encontrarnos con varias herramientas o varios módulos de trabajo. Powering CAD, principalmente para poder crear posiciones de armado dentro de lo que es el programa sin necesidad de trabajar a partir de otro software. Planillas, todo lo que tenga que ver con planillas de columnas, de fundaciones, planillas de bases aisladas, bases cantilever, submurales, surgen a partir de un Excel que ustedes van a tener cuando instalen el software, y simplemente con rellenar ese Excel con números, por supuesto, van a tener automatizada la geometría y el armado de cada uno de estos elementos. Y finalmente trabaja con programas de cálculo estructural, como en este caso, por supuesto, RFM, a partir de planillas de columnas o de bases aisladas, o desde el programa español que vemos a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un resumen de cada uno de los módulos, empezando por Powering CAD, en donde vamos a poder, cuando ustedes lo inician, pueden mostrar la librería de armaduras. Básicamente lo que nosotros tenemos es la capacidad de buscar para diferentes elementos estructurales disposiciones de armado, y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es armar justamente esos elementos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una losa y queremos armar esa losa, por ejemplo, con una barra con patillas hacia arriba, entonces lo podemos hacer muy fácilmente. La ventaja de esto es que no nos tenemos que poner a trabajar con polilíneas, porque es como si tuviésemos parametrizado prácticamente la posición. Recuerden que una posición trabaja a partir de un diámetro, de una geometría y de dimensiones. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es darle, por ejemplo, una dimensión, 10, una separación, por ejemplo, para que nos incorporen el plano. Las cantidades, bueno, si tenemos 3 metros, por ejemplo, podemos darle unas cantidades de 21 varillas, ¿sí? Y después lo único que tenemos que hacer es configurarles las dimensiones. Podemos poner 8, y si tenemos 6 metros, ¿por qué no? 594. El programa automáticamente nos permite tomar en cuenta las dimensiones y restarle un valor de recubrimiento. Por ejemplo, si yo quiero saber automáticamente qué valor tendría que ir acá, bueno, quiero saber que restándole 4 centímetros, 2 de cada lado de recubrimiento, puedo medir, por supuesto, en el plano que si nosotros tenemos 6 metros menos los 4, 596. Y después todo lo que viene por acá son cuestiones de visualizaciones. Si lo quiero rotar
180 para que las pastillas vayan hacia abajo, 90 grados para poder crear perpendicular en la otra dirección. Si quiero llevar la posición, es decir, como número, o solo posición o solo la armadura, es decir, solo el dibujo, ¿sí? Y también tengo la posibilidad de computar o no computar cantidades. Significa que visualmente puedo generar muchas cantidades de armados solamente con el refuerzo, pero sin que el programa compute las cantidades. Finalmente puedo trabajar con escalas de impresión o escala de dibujo para siempre estar escalado a las dimensiones de mi dibujo, ¿sí? Cuando nosotros le damos a aceptar, lo único que tenemos que hacer, por supuesto, es, como está escalado el dibujo, simplemente posicionarlo en este caso. En los tutoriales van a ir viendo que tenemos muchas configuraciones del seteo de los textos, ¿sí? De la sintaxis, de las posiciones, si lo queremos con paréntesis, con los prefijos, los sufijos, ¿sí? Para que ustedes lo configuren de la manera deseada. Tanto para México, por ejemplo, para lugares o países que trabajan con números de barras, tienen la posibilidad de también trabajar con número de barras, número 3, número 4, número 5, etcétera, en este caso. ¿Bien? Bueno, por supuesto que así lo único que tienen que hacer, el procedimiento es exactamente el mismo. Eligen la posición, le dan las dimensiones, le dan el diámetro, las cantidades y lo insertan de la manera que ustedes deseen, ¿sí? Por supuesto que para las vigas en este caso podemos hacer el mismo trabajo, ¿no? Simplemente le puedo dar, por ejemplo, una varilla lisa, una varilla con un gancho en el extremo, y lo único que tenemos que hacer es configurar el diámetro, ¿sí? Las cantidades, en este caso 4, decirle cuáles son las dimensiones, por ejemplo 500, darle una longitud de gancho 40, ¿sí? Están asociadas las normativas para saber cuáles son los valores óptimos de longitudes en función de las normativas, y simplemente lo que tenemos que hacer es posicionarla después en el armado. ¿Ven? Así de simple. Podemos quitar los snap y demás y nosotros lo vamos dibujando. Así de fácil. Bueno, por supuesto que no nos vamos a poner a hacerlo todo el proceso, pero créanme que es muy rápido. Recuerden que a medida que nosotros vamos haciendo esto, el programa no solamente nos va facilitando el dibujo en nuestro plano de armado, sino que también va computando cantidades. Significa que va guardando información para que finalmente obtengamos la planilla de doblado y cortado de hierros, que es lo que vamos a ver al final, ¿sí? Esto es la herramienta PowerInCAD. Es siempre lo mismo. Simplemente me voy a la posición que yo quiero. Tengo el plano de encofrados, por supuesto, en este caso, y voy armando mi estructura de manera muy rápida y muy ágil. Por supuesto que después hay comandos rápidos para editar. Tengo un centro de control para chequear que lo que yo he hecho siempre sea desde PowerIn y no desde AutoCAD. Por ejemplo, si copié erróneamente la estructura o el refuerzo, tengo el centro de control para verificar. Bueno, hay muchas herramientas, por supuesto, que lo pueden ir viendo en los tutoriales, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tenga la mayoría de las posiciones que deseo, por supuesto, ¿qué hago? Bueno, puedo seleccionar, botón derecho, PowerIn Armaduras, PowerInCAD, generar las planillas de armadura, ¿sí? Entonces, de esa manera, si nosotros lo podemos guardar antes al modelo, como cualquier modelo de AutoCAD, eso es interesante también. Vamos a ponerle ejemplo, como para reemplazar este por aquí. Entonces, nos permite que tomemos algún modelo que ya veníamos trabajando desde antes, ¿sí? Entonces, botón derecho, PowerIn Armaduras, PowerInCAD, generar planillas de armadura. Claro, nosotros tenemos pocas planillas en este caso, pocos refuerzos, perdón, en este caso. Entonces, simplemente lo que tengo que decirle es qué rótulo voy a querer. Si quiero configurar un rótulo que yo ya tenía desde antes, o quiero elegir uno personalizado, lo puedo hacer. También un logo de la empresa lo pueden tener. Simplemente configuran, le van a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar en este caso, y automáticamente el programa lo que hace es generar las planillas de armado. Siempre vamos a tener la misma forma de trabajar. Primero, un resumen de armadura con los diámetros, las longitudes, ¿sí? Los pesos por metro de cada uno de los diámetros y el peso total. Entonces yo rápidamente conozco el número exacto de cuánto hierro necesito para por lo menos lo que hicimos hasta acá. Bien. Y segundo, lo que vamos a trabajar es la planilla de doblado. Claro, acá están viendo pocas armaduras, pocos refuerzos, porque pusimos solamente 2 posiciones. Pero van a ver ahora, cuando trabajemos con el Excel, vamos a tener una gran cantidad de posiciones listas para imprimir, para generar. Fíjense, en este caso la lectura se hace de esta manera. Primero, la posición 1, que es la primera que nosotros generamos, necesito 21 varillas, ¿sí? De diámetro 10, número 3, por ejemplo, para gente de México.
de 6,12 metros. Entonces yo siempre voy a cortar 21 varillas de 6,12 metros con un diámetro de 10 milímetros. Y después, una vez que termine de cortar esta cantidad, ¿cómo la tengo que doblar? De esta manera, ¿sí? 8 para la patilla, 596 en este caso para la longitud mayor y 8 para la segunda patilla. En cambio, para la viga tengo exactamente lo mismo. Necesito 4 varillas de 5,40 metros cada una con el diámetro de 16 y finalmente lo tengo que doblar de esta manera. ¿Bien? Siempre se trabaja de una misma forma. Este es el programa Powering CAD, en realidad el módulo Powering CAD que está dentro del programa Powering. Es la que nos permite, en resumen, crear cualquier tipo de posiciones sin necesidad de trabajar con otro programa y siempre dentro de la interfaz de AutoCAD. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en este sentido? Tratar de mitigar el error humano, ¿sí? El 0% de error humano desde el cálculo, pasar por la sección de compras, el presupuesto, ¿sí? Los planos para generar la planilla de doblado y lo que la gente tiene que trabajar en obra. Entonces, tratamos justamente de resolver ese problema que por ahí puede llegar a ser muy grave. Vamos a trabajar ahora, dejamos por un lado Powering CAD y vamos a trabajar ahora con Excel, ¿sí? Con planillas. Cuando ustedes instalan el programa van a tener muchas planillas, por ejemplo, para trabajar. En este caso vamos a tomar la primer planilla, que es la de columnas. Es muy simple, lo van a ver en diferentes tutoriales. En este caso, para poder trabajar correctamente, lo que nosotros necesitamos es tomar en cuenta exactamente lo que nos dice el Excel. Lo que primero tenemos es la columna, la designación de la columna. Cada fila respecto a la misma columna, en realidad lo que me está discretizando son los pisos. La sección transversal de nuestra columna, desde qué nivel a qué nivel va esa columna. Fíjense que acá tenemos subsuelo hasta la segunda planta. Y después todo lo que tiene que ver con el armado, muy simple, ¿no? En las esquinas, 4 barras, una por esquina. Si queremos generar una sección circular, lo único que tenemos que hacer es poner un número mayor de 4, 6 por ejemplo, que es el mínimo que nos da la norma, y eliminar los lados X y los Y. En este caso está planteado para columnas rectangulares. Y finalmente tengo la posibilidad de hasta crear una excentricidad, es decir, un desfase de la alineación, sobre todo cuando de un piso a otro le puedo cambiar la sección transversal a ese elemento, ¿sí? De esa manera, si ustedes configuran todo el nivel de detalle, todas las columnas que están poniendo por acá, simplemente dejan un renglón entre medio y pueden copiar la cantidad de filas que ustedes deseen con el mismo formato. Lo que van a hacer después es abrir el mismo AutoCAD donde nosotros teníamos, botón derecho, ¿sí? Powering armaduras, planilla de columnas. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, cuando yo voy a abrir archivo, lo único que tengo que hacer es buscar el Excel que se llama columnas en este caso. Entonces, el programa en este momento está leyendo la información de ese Excel y además tengo muchísimo más propiedades para configurar. Niveles a procesar, por ejemplo, el primer subsuelo, en este caso, recubrimientos, longitudes de empalme. Puedo configurar la armadura transversal con estribos solapados, con estribos secundarios, estribos romboidales, arriostramientos de varillas, para ver cuando algunas tenemos una separación muy grande y no están arriostradas por estribos, me permite generar el efecto del gancho, ¿sí? Entonces cuando yo le doy a aceptar, finalmente, antes de esto tengo la posibilidad de doblar las armaduras, ¿no? Ese embotellado de armaduras, o generar un pelo de espera en caso de que las secciones sean demasiados, la diferencia de secciones de un piso a otro sean importantes. Entonces puedo crear hasta un pelo de espera para justamente darle la transición, ¿sí? Y finalmente densifico los estribos en la cabeza de la columna. Una vez que hace la lectura de todas estas configuraciones del programa, entonces lo que podemos hacer finalmente es obtener la planilla de armados, ¿sí? Bueno, esperemos un ratito. En este momento necesitamos trabajar en red, mejor dicho online, ¿sí? Necesitamos tener internet en este mismo momento. Procesa todo el Excel que hemos visto hasta ahora y ahora vamos a esperar para generar justamente la planilla final, ¿sí? Ahí nos dice que todo terminó correctamente. Simplemente lo que necesitamos hacer es lo mismo, poner un punto final, le vamos a dar a aceptar y fíjense lo que tenemos. Lo mismo de siempre, el mismo formato. Resumen de armaduras, lo que vimos hace un ratito, y cada uno de los detalles de las columnas. Fíjense el armado, para rápidamente yo saber que desde la planta del subsuelo, del segundo subsuelo, tengo que armarlo de esta manera, ¿sí? El detalle con asteriscos, con, en este caso, rellenos.
con las posiciones, y finalmente abajo tenemos cada una de las posiciones para cortar, para doblar en este caso. Fíjense, ¿ven? Necesito 6 varillas de 3,65 metros cada una, 3 en total, de diámetro 25, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo generar, perdón, son 3 cada una, el total son 6, por eso tengo 21 en total, del diámetro 25 para cortar, ¿sí? Cada una de las columnas que teníamos en el Excel está detallada en este caso. ¿Qué otras planillas podemos tener? Bueno, hagamos un ejemplo con zapatas, ¿sí? Lo mismo que van a tener después para zapatas cantilever, lo pueden hacer para bases con vigas cantilever. Entonces, ¿qué hacemos? Botón derecho, Powering Armaduras, planillas de fundaciones. Es exactamente un mismo Excel en el sentido de que cada uno tiene sus propias configuraciones, y yo directamente, por ejemplo, tengo 8 bases, 9 bases para poder trabajar, las que ustedes quieran, ¿sí? Pueden decirles desde cuál base a qué base quieren llevar a Powering. Esto lo hacen de manera totalmente automática en función del Excel que tengan, y dan algunas cuestiones más que no ven en el Excel, ¿sí? Que son recubrimientos de columnas, lo mismo que veíamos antes, la armadura transversal y demás. Le van a dar a aceptar y fíjense el nivel de detalle que van a obtener. Por supuesto, no les muestro el Excel porque así no lo hacemos tan largo a este video. Entonces simplemente posicionamos por acá la armadura final y fíjense lo que tenemos. ¿Ven? Una planilla directamente para trabajar desde un resumen de armadura como siempre, vistas en corte, en planta, con detalles de los armados para las direcciones, y finalmente la planilla de armadura que tienen acá. Recuerden que todo el tiempo ustedes pueden estar trabajando de manera simultánea con el mismo Powering CAD. Si ustedes, por ejemplo, quieren tomar el Powering CAD, que es lo que vimos al principio, y quieren seguir armando este elemento, entonces lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, porque pueden mejorar por ahí lo que en el Excel les ha faltado, o si quieren incorporar una posición un poco más extraña, lo pueden hacer con el programa Powering CAD. Fíjense que tenemos el volumen total de hormigón, 23,4 metros cúbicos para poder crear todas estas zapatas. Recuerden que algunas están multiplicadas por 3, si son exactamente iguales en dimensiones y en armaduras, pueden hacer esa incorporación, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Lo mismo podríamos trabajar para fundaciones, planillas con bases cantilever. No lo vamos a hacer así, no sumamos minutos en este video, y ahora voy a trabajar con uno para mí de los mejores planillas que tenemos, que son los submurales, en el que es un Excel bastante más extenso, digamos, de las columnas. Simplemente vuelvo a abrir el archivo, por ejemplo, pongo submurales, y en este caso me permite llevar una gran información y una gran cantidad de submurales con realmente parámetros muy interesantes. Entonces, para no hacerlo tan tedioso, vamos a llevar algunos, por ejemplo, desde acá, del 30 al 45, configuramos el rótulo, recubrimientos, el cabezal de anclaje, que es único en este caso, para que de esa manera los incorpore el programa. Lee las armaduras, hace el chequeo de los datos de los diferentes submurales, nos da el OK, y fíjense cómo automáticamente obtenemos una planilla más. Entonces, fíjense qué manera de poder trabajar automáticamente con un montón de formas, y de esa manera tenemos lo mismo: resumen de armaduras con las longitudes, las posiciones, los pesos, finalmente el cabezal de anclaje único, y fíjense el nivel de detalle del submural con todas las posiciones. Recuerden que son, en este caso, cada submural tiene 9, 10, 11, 12 posiciones distintas que están perfectamente ubicadas para que ustedes no tengan que ponerse a dibujar. Miren el tiempo que hubiésemos tardado, por ejemplo, en generar esta planilla. Entonces, fíjense lo interesante que puede ser trabajar de esta forma. La planilla final, con toda la disposición del armado. Entonces, supongamos que nosotros terminamos con todo esto. Ya vamos a entrar al RFM primero. Podemos crear hasta un resumen de todo lo que fuimos haciendo. Este resumen por acá, este por acá. Puedo sumar algebraicamente los pesos y los diámetros para saber cuál es el volumen o el peso total de acero que nosotros necesitamos para crear todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el programa RFM, ¿sí? Abrimos el programa RFM 5. Fíjense por acá, tenemos un solo modelo que ya está calculado. Si ustedes se van al Concrete Column, pueden justamente verificar
que ya está calculado, tenemos las varillas que nos saca el programa. Si ustedes quieren después ver un renderizado de la armadura en 3D lo pueden hacer. Y una vez que nosotros estamos trabajando en el programa RFM, queremos, si bien ya tenemos el detalle, queremos llevar también a Powering algo muy parecido, que es lo que hizo en columnas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a abrir el módulo y vamos a llevar una planilla de Excel. Vamos a abrir el módulo por acá. Vamos a llevar una planilla de Excel, ¿sí? Que es, en este caso, para exportar las tablas con los resultados. Fíjense. Entonces, yo quiero, por ejemplo, exportar las tablas de resultados, que son las que me tienen las secciones de la barra y las que tienen, en este caso, las armaduras. Vamos a darle a aceptar por acá. Fíjense, ahí me está exportando en un Excel, el cual lo vamos a guardar en una carpeta. Un ratito nomás, porque son muchas barras, ¿sí? Armadura necesaria por barra, la armadura existente. Y fíjense que finalmente vamos a tomar el armado existente para poder lograr la planilla y el armado final, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos en este Excel, cada una de las pestañas me ha incorporado armaduras longitudinales o armadura de cortante, que es el que el programa necesita trabajar. ¿Qué hacemos? Vamos a guardar como ese Excel que sacamos desde el programa. Vamos a guardarlo como. Vamos a ponerlo, les parece, en el escritorio, ¿sí? Y podemos crear una carpeta que se llame columnas RFM. ¿Está bien? Guardamos el archivo como columnas RFM dentro de esa carpeta. Y una vez que volvemos a nuestro programa de Powering Armaduras, lo que tenemos que hacer es el mismo comportamiento. Powering Armaduras, elementos de RFM, planillas de columnas, ¿sí? En este momento el programa lo que tiene que hacer es conectarse con el software. Vamos a poder obtener no solamente las diferentes armaduras, sino que vamos a obtener hasta los ejes de replanteo si los tuviésemos, ¿sí? Acá me está diciendo que como yo no tengo todas las columnas dimensionadas, me dice que hay algunas columnas que no están dimensionadas. Yo le voy a decir que sí, que no hay problema. Aceptamos, le podemos decir cuál es el valor 0, le vamos a decir que es este por acá. Podemos exportar la planta de WG si queremos tomar los ejes de replanteo, como decimos. Y lo único que tenemos que hacer ahora es elegir la carpeta, ¿se acuerdan? Columna RFM, donde está guardada ese archivo que sacamos del programa, ¿sí? Una vez que guardamos el archivo, lo que está haciendo en este momento es generar una compatibilización con el archivo Excel. Y finalmente lo que vamos a obtener ahora es la planilla final, ¿sí? Volvemos a configurar todo y automáticamente el programa hizo la lectura de los diferentes niveles que nosotros tenemos. 1, 2 en este caso. Doblar armadura, embotellar las armaduras, ¿sí? Generar un pelo de espera, densificar los estribos. Configuro todo lo que hicimos antes. Le voy a dar a aceptar y finalmente lo que va a hacer el programa es devolverme nuevamente una planilla muy parecida a las columnas que hicimos desde un Excel, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo nos quedó. Esperamos un ratito. Como les digo, estamos en este momento trabajando con internet, así que tenemos que tener un poquito de paciencia en este punto. Vamos a esperar un rato y poder exportar justamente todo. Fíjense, trabajamos de 3 maneras distintas. Powering CAD a partir de un módulo que nos incorpora justamente las posiciones desde AutoCAD, desde un Excel con todas las planillas y finalmente desde programas de cálculo. Entonces nos venimos por acá y finalmente le puedo dar a aceptar, obteniendo no solamente la planilla, como siempre, el resumen de armadura de los diferentes tipos de barra que utilizamos, el volumen de hormigón para ese piso, para todas esas columnas, y finalmente la planilla de columnas listas para trabajar. ¿Ven? Entonces fíjense cómo tengo en un formato en tamaño carta, en tamaño A4, listo para poder imprimir. Entonces, una vez que terminamos todo este trabajo, tenemos la posibilidad de generar 2 instancias de impresión. Por un lado, lo que hicimos en Powering CAD, que es en definitiva armar los diferentes planos de encofrado. Ya saben ustedes que AutoCAD cuenta con el espacio papel, los layouts, y generan ustedes con diferentes viewports el plano final para llevar a obra. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con las planillas? ¿Cómo obtengo yo en un PDF o cómo imprimo las planillas? ¿Tengo que generar layout uno por uno para poder crear en tamaño A4 esto? No. Powering también se encargó del ploteo. Entonces, por ejemplo, que vamos a trabajar, no sé, con los submurales, ¿sí? Que yo tengo, vamos a ver la cantidad de hojas, tengo 16 hojas para poder imprimir, 16 páginas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Botón derecho,
Powering armaduras y abajo de todo nos vamos a plotear planillas, ¿sí? Podemos tener el resumen de armaduras, que es lo que decíamos recién, le podemos dar a aceptar, entonces el programa va a sumar y me va a dar en conclusión de todo lo que hicimos, fíjense, un resumen final en la que necesitamos 5.245 kilogramos de acero para trabajar. Fíjense que si decimos que tenemos entre un 5 y un 10% de error, estamos trabajando aproximadamente entre 200 a 500 kilos de error desde los cálculos hasta la obtención de todos los parámetros para poder obtener las planillas y finalmente para que los obreros, para que el trabajo en obra pueda llevar a darse a cabo lo mismo que nosotros tenemos en los planos. Finalmente lo que hacemos es plotear las planillas, botón derecho, Powering armaduras, plotear planillas. Le vamos a dar ploteo, lo van a guardar ustedes en cualquier carpeta que necesitan o directamente lo llevan a una impresora. Tenemos la posibilidad de configurar el archivo de puntas para darle un espesor a cada uno de las layers, a cada uno de los colores. Y finalmente le van a decir la cantidad de páginas desde la izquierda hacia la derecha de lo que quieren imprimir. Vamos a decirle que tenemos 16 y vamos a aceptar desde este punto hasta este punto por acá. Entonces automáticamente vamos a obtener, fíjense, finalmente en un PDF en el cual nosotros no perdemos ningún tipo de calidad de imagen, el ploteo final, ¿sí? Vamos a poner ver, presentación de 2 páginas y tenemos de lo que son submurales, la primera planilla de resumen de armaduras, cabezales y después el detalle particularmente de los submurales. Fíjense con la carga gráfica, digamos, que estamos teniendo justamente por trabajar en formatos vectoriales con una calidad de impresión realmente muy interesante, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos concluido un resumen muy rápido que hemos tratado de hacer. Hay muchas configuraciones por ahí que tenemos que seguir trabajando, pero básicamente ese es el trabajo completo de todo el programa. Recuerden, desde Powering CAD para crear cualquier tipo de posición de armado, hasta la configuración de planillas y también la adaptación con programas de cálculo. Espero les haya gustado, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y cualquier duda nos escriben por los 2 medios que vimos al principio, ya sea el Facebook o la página web. Saludos, muy buenas tardes.